Amigos, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes transmitiendo en este día, hoy 10 de octubre del 2022, un día muy especial para las personas que trabajamos en el ámbito de la salud mental. Hoy, Día Mundial de la Salud Mental, estamos transmitiendo desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, desde MISER Benimar, acompañada del psicólogo Daniel Jiménez Olvera y una servidora, Marisela Aguilar Flores. Y bueno, es un gusto estar en este segundo día para nosotros de actividades de la séptima semana de promoción de la salud mental, porque este día es muy especial. Iniciamos ayer con una exposición en el Museo Casa Verde, en donde pues pudimos recibir a diferentes personas, ¿verdad, Daniel? Escuelas. Sí. El día de hoy tuvimos visita de 2 escuelas que pues afortunadamente los chicos muy interesados, estudiantes de nivel secundaria y de nivel preparatoria, estuvimos recibiéndolos en una exposición pictórica con 4 temáticas. ¿Nos pudieras comentar sobre las temáticas que abordamos en esa exposición, Daniel? Sí, claro que sí. Bueno, pues como ha mencionado la psicóloga Marisela, aquí en el Centro de Benimar estamos haciendo la Semana de la Salud Mental, séptima semana. Y bueno, pues ayer recibimos a muchas personas y recibimos chicos del Instituto del Cobao 07. Abordamos las temáticas que son la importancia de la salud mental, qué importancia tiene para nuestra vida, cómo lo decreta la Organización Mundial de la Salud. De igual manera, como cuando se vulnera la salud mental, es decir, qué daños existen dentro de la persona cuando su salud mental se ve débil, se ve inestable. Posteriormente hablábamos de pandemia y salud mental, ya que fue un impacto fuerte también en el cambio de las conductas, en el cambio de la forma de relacionarnos entre las personas. Y por último, cerramos con las actividades que el Centro Benimar ha desarrollado a lo largo de las 6 semanas anteriores en la promoción de la salud mental, así como las actividades que se realizan aquí para poder, pues ahora sí que prevenir que surja algún malestar. Así es, pues amigos, invitarlos a que nos acompañen en estos minutos a esta transmisión. Hablar de salud mental es sumamente importante. La OMS considera que la salud mental es el estado de completo bienestar físico, biológico y mental, psicológico, porque en la medida en que nosotros estemos sanos, tenemos que estar también sanos mentalmente. Se considera que no hay salud si no hay salud mental. Los seres humanos, nuestra salud integral depende también de nuestra salud mental. Estamos viviendo tiempos muy complicados, ¿no? Estamos saliendo de una pandemia que nos llevó a muchas situaciones, y en la actualidad se considera que estamos viviendo una pandemia mental derivada de todas esas situaciones que vivimos, de pérdidas, de aislamiento. Los seres humanos, que somos seres de relación, tuvimos que limitarnos en el tiempo que estuvo la pandemia, pues muy intensa, ¿no? Sí, afortunadamente ahorita, gracias a la tecnología, esta es la parte positiva que tiene la tecnología en estos tiempos, pudimos estar un poquito más cerca de las personas que pues físicamente ya no podíamos contactar con ellas, ¿no? Pero nos permitió, aunque no es lo mismo. Ayer usted decía algo muy importante y me gustó, que era la parte del contacto, la parte de la sonrisa y la parte del poder tocar a alguien, cómo vino a cambiar esto la forma de relacionarnos y el hecho de portar el cubrebocas, ¿no? Hablando de la pandemia. Así es, ¿no? El poder tener contacto humano es una necesidad como individuos, el poder relacionarnos. Los cubrebocas nos limitaron a no poder sonreír. La sonrisa es un abrazo social y ese abrazo social se limitó debido a la pandemia. ¿Y por qué tanta importancia de la salud mental, o por qué cuidar la salud mental, o por qué hacer este tipo de eventos? Porque es importante que concienticemos a toda la sociedad de que es necesario, y yo diría urgente y apremiante, atender la salud mental. Hay cifras alarmantes que nos presenta la OMS en cuanto a cuestiones de salud mental. En una publicación que se hizo en junio de 2022 se encontraron pues datos muy preocupantes a la vez, como por ejemplo que la segunda causa de muerte
entre personas de 15 a 19 años es el suicidio actualmente, que la depresión ocupa uno de los primeros lugares y va cada día más a la alza en las personas, derivado un poco de los tiempos que vivimos, de pospandemia y derivado del estilo de vida que estamos teniendo como sociedad a nivel mundial. Entonces, son razones más que suficientes para interesarnos, yo diría, toda la sociedad, de alguna manera, y cada quien desde sus ámbitos, Daniel, de hacer algo por el cuidado de nuestra salud mental, ¿no? Y qué hacer, con quiénes, cómo iniciar este proceso, porque muchas veces hay la idea equivocada de que hablar de salud mental es hablar de trastornos, y no es así, ¿no? Siempre se asocia, ¿no?, como al trastorno, y bueno, el trastorno es parte del daño a la salud mental ya en su última etapa, ¿no?, cuando ya es un daño grave, un daño de grado clínico, podemos decir que la persona pues desarrolla un trastorno mental. Usted decía ahorita las cifras, que es cierto, es alarmante el nivel de edad tan joven donde el suicidio prevalece, y la segunda causa de esto es de preocuparse. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las personas deciden quitarse la vida? Recordemos que el quitarse la vida siempre está asociado con querer dejar de sufrir. La persona no siempre quiere dejar de vivir, sino dejar de sufrir. Entonces dice, al quitarme yo la vida, pues dejo de sufrir. Por eso tomo esa decisión, tomo esa salida. De igual manera, la OMS nos dice que una de cada 4 personas va a desarrollar un trastorno mental. También esto es algo muy alarmante. El 1% de la población va a desarrollar algún tipo de esquizofrenia, y de igual manera de 15 a 29 años de edad también dice que es la tasa de prevalencia para el suicidio. ¿Qué quiere decir? Que la población joven es de las más vulnerables para desarrollar depresión y para cometer el acto de suicidio. Yo anteriormente había leído un documental que se realizó en México, una investigación que se realizó en México en 1974, donde fue la primera investigación acerca del suicidio, y los jóvenes era nula su participación. De hecho, la tendencia era las personas adultas en 1974-1995. Posteriormente, para el año 2000, los jóvenes ya habían empatado con los de la tercera edad en la prevalencia del suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Que la población, la juventud, es la más vulnerable para poder desarrollar un malestar mental. Así es, y bueno, deseamos que esta transmisión, más que hablar de trastornos y de esa parte donde la salud mental se vulnera, deseamos llevar un mensaje alentador de darles ideas de cómo podemos hacer que nuestra salud mental se mantenga en equilibrio, ¿sí? Hablar de cómo puedo prevenir un trastorno. Nosotros como seres humanos nos desarrollamos en diferentes ámbitos, en las diferentes etapas de la vida. Empecemos por nuestros niños, empecemos por propiciar ambientes, como dice el eslogan de este año, entornos mentalmente saludables. Es decir, que dentro de las familias haya una mejor comunicación, haya una mejor empatía, haya la expresión de los afectos, que es muy importante, sobre todo en los primeros años de vida. Todos esos aspectos, aunados a esa disposición del ser humano de tener la capacidad de relacionarse con sus semejantes, propiciar un ambiente pues que se vaya encaminando a fomentar la salud mental. Dentro del campo de la psicología, de la psicoterapia y el desarrollo humano, la intención es que acudamos a los profesionales para prevenir, no únicamente para intervenir ante los trastornos. Sin embargo, en la actualidad vemos que únicamente es para intervenir, Daniel, sí, cuando hay ya grandes dificultades. Hay muchas actividades que se pueden realizar, que podemos hacer, que podemos acudir como una forma preventiva, ¿sí? Para acudir con un psicólogo no necesariamente es porque tengas un trastorno emocional o mental, también es para prevenir, el asistir a una actividad, a un taller, a un curso, que te dé herramientas, que te dé estrategias de cómo manejar, por ejemplo, algo que creo que todos vivimos, el estrés. Sí. ¿No? En esta vida agitada que llevamos actualmente. Sí, de hecho, ahorita que realizamos esta actividad de la Semana de la Salud Mental, es muy bueno realizar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque hay un contacto directo con las personas y podemos conocer mejor
lo que las personas piensan de la salud mental o saben de la salud mental. Claro. Por ejemplo, hace un momento hablábamos con parte del alumnado de la institución que nos visitó y preguntábamos eso, que si habían recibido algún tipo de orientación, de tema, de charla, de plática acerca de la salud mental y de su cuidado. Y nos decían, no, pues la verdad no, ya estamos a punto de egresar a nivel universitario y pues es la primera vez que tenemos este tipo de charlas, este tipo de plática. Y como usted menciona ahorita, el manejo del estrés, el estrés es algo que va a estar, ahora sí que a cualquier paso, de hecho nos está rodeando, toda la ciudad es caótica en cierto grado. Para poder desempeñarnos dentro de un trabajo, dentro de una institución, siempre va a haber situaciones adversas a nuestro propio bienestar con las que tenemos que lidiar nosotros, y todo eso depende de que también estemos nosotros equilibrados mentalmente y físicamente para poder asumir esa responsabilidad de decir, ok, hay situaciones que no me gustan, hay situaciones que me causan malestar, sin embargo tengo que lidiar con ellas, tengo que manejarlas, y ahí entra mucho la parte de la inteligencia emocional, ¿no? La parte de qué tan bien equilibrado estoy yo, que también puedo regular mis propias emociones, que también conozco mis emociones para poder asumirme dueño de ellas, es decir, que las emociones no sean dueñas de mi conducta, sino que yo sea dueña de esas emociones para poder regularme y usarlas a mi conveniencia. Hace rato que estábamos en la exposición pasó algo curioso, y fíjese, ahorita que usted mencionaba esto, me dice una señora, yo hoy amanecí bien, con la mejor vibra, y yo quería que fuera un gran día, y por culpa de un vecino se me echó a perder ese día. O sea, mi vecino vino y me echó a perder el día. Yo, ¿pero por qué, señora? Y me dice, porque llegó y cortó mis plantas, me dice, con su machete llegó y lo cortó. Y yo me enojé y le dije hasta lo que se iba a morir, me dice la señora. Pero la señora venía con ganas de hablar, de decir, de soltar esa emoción que era el enojo, ¿no? De poder soltar. Y efectivamente, son situaciones que pasan en el día a día y es parte de este ambiente caótico que muchas veces nos envuelve, ¿no? Así es. Qué importante aprender estrategias para una gestión adecuada y sana de nuestras emociones. A veces hay la idea que no nos tenemos que enojar, que no nos tenemos que estar tristes, que no tenemos que tener miedo. Sin embargo, somos seres emocionales también, y es normal que a veces te enojes, es normal que a veces sientas miedo, es normal que a veces te sientas triste. Lo que es normal, no es normal, perdón, es de que la forma en cómo expresas esa emoción, ¿sí? Esa es la cuestión, la forma en que se expresa la emoción. ¿Por qué? Porque muchas veces se reprime o bien se expresa de manera explosiva, no de la forma adecuada. Entonces son cuestiones que de una u otra manera van influyendo. En la exposición que tuvimos el día de ayer y hoy, que es una exposición de diferentes pinturas que un psicólogo en formación realizó y que plasmó muy bien, la verdad a mí me encantaron el trabajo que hizo, porque hay un cuadro que pone una imagen de una persona, de un varón, con los ojos vendados y una interrogante en la cabeza, y que él le tituló Incertidumbre. Y yo les explicaba hoy a un grupo de jóvenes adolescentes si había momentos en los que ellos se sentían así, como la imagen, ¿no? Como con muchas dudas, con mucho entre lo hago, no lo hago, quiero, no quiero, voy, no voy. Y entonces todos los chicos se empezaron a reír y dice, ¿y usted cómo sabe que nos pasa eso? Le digo, ¿sabes por qué? Porque a todos nos pasa en algún momento, que hay momentos de incertidumbre, de duda. Sin embargo, también hay la alternativa de que cuando te sientas así, no te quedes callado, no te encierres en ti mismo y busques ayuda, ¿sí? Porque a lo mejor pueden ser cosas sencillas que te están agobiando y que por lo mismo de ser parte de esa situación, no logras ver cuáles pueden ser las posibles soluciones, y que una persona que esté fuera de la situación puede ver más fácilmente las alternativas y te puede ayudar, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de situaciones a veces de indecisión, de miedo, de duda, de confusión, ¿no? Hay otra imagen también que de los cuadros que se plasmó ahí, donde se ve a una persona con, no se distingue el rostro porque es un tanto subjetiva, muy bella la pintura, en donde se está tocando el rostro, la cabeza, así como atormentado, ¿no? Igual hacía la pregunta de qué significaba eso para ellos,
Y un chico me respondía, es como cuando me siento atormentado y con ganas de explotar, ¿sí? Entonces, no esperemos a sentirnos así, con ganas de explotar, atormentados. Hablemos, padres de familia, hago un llamado a todos los padres de familia. Escuchemos a los jóvenes. Muchas veces, se hace como mucho señalamiento que los jóvenes son rebeldes, que los jóvenes están como muy renuentes a muchas cosas. Sin embargo, el joven lo que quiere es ser escuchado, ¿sí? Quiere ser escuchado. Y en la medida en que nosotros los escuchemos, vamos a poderlos conocer más y entender y poderlos apoyar. Tenemos que tener en nuestras nuevas generaciones padres presentes desde el afecto, desde el apoyo, desde el cuidado, también a nuestros niños. Como adultos también, ¿verdad? Vivimos muchos desafíos, muchos retos como adultos y necesitamos, yo diría, como esos oasis, esos espacios donde podamos sentirnos que somos acogidos, sentirnos que podemos encontrar como una alternativa de solución. Existen muchas estrategias que podemos echar mano para que la vida sea más ligera, ¿no? Sí, así es. Ahorita lo que usted menciona pues es lo que conocemos como red de apoyo, ¿no? Esta parte muy importante de entender red de apoyo. Hace rato en el juego de la lotería que estábamos realizando, un joven preguntó ¿qué es la red de apoyo? Decía, ¿por qué red de apoyo? Y todo lo asocian a las redes sociales. ¿Es una red social? No, es parecido, pero es mejor aún que una red social, ¿no? La red de apoyo podemos ser todos podemos formar parte de una red de apoyo, que quiere decir que podemos ayudar a otros. Se dice que cualquier persona puede desarrollar un trastorno mental, cualquier persona puede vulnerar su salud mental. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, si estamos atentos, si estamos alertas, si estamos alertas para poder detectar las señales que una persona muestra de que tiene vulnerabilidad en su salud mental, podemos brindar contención a esa persona, hacer esa red de apoyo para poder brindarles ayuda. Una forma de ayudar, como es, ahorita decía la psicóloga Maricela algo muy cierto, que los jóvenes necesitan ser escuchados, y decía, todos necesitamos ser escuchados. Efectivamente, cuando tenemos alguna situación, siempre lo mejor es no guardarse esa situación, siempre lo mejor es buscar un canal de salida, es decir, lo que ha entrado por nuestros sentidos, por nuestra vista, por nuestros oídos, lo tenemos que sacar de igual manera, a través de la comunicación, a través de la expresión de las emociones, de los sentimientos. Ahorita decían de la figura del hombre con la incertidumbre. Es importante aquí el hombre, no porque sea el hombre más importante que la mujer, sino por la cuestión de cómo se manifiestan las emociones de diferente manera entre uno y otro, ¿no? Se expresan igual entre hombres y mujeres, que afortunadamente hoy en día los hombres tienen más disposición para decir me siento mal, me siento triste, quiero llorar, quiero explotar, que tal vez en otros tiempos, ¿verdad? Pero de igual manera hay muchos estereotipos todavía que a algunos hombres le siguen impidiendo en estas fechas poder expresar esas emociones que muchas veces pues precisamente atormentan, como decía el alumno hace rato en la exposición, se siente atormentado. Así es, y que bueno, como adultos también de qué forma puedo ayudar a tener un equilibrio en la salud mental. Hay otra obra que presentamos en la exposición que también me encantó, ¿no? La de donde está una persona como en una cuerda y es caminando, y hay de un lado un cerebro y del otro lado un corazón. Qué importante es que haya un equilibrio entre la razón y la emoción, ¿sí? Somos personas que tenemos, es cierto, un cerebro que nos ayuda a pensar, a razonar. Sin embargo, estamos dotados de sentimientos. Qué importante es establecer ese equilibrio entre lo que pienso y lo que siento. Se ha caído mucho en pensar demasiado y en sentir menos en la actualidad, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor y nos vamos generalmente por la razón, por el juicio, por el prejuicio muchas veces también, y nos hemos convertido en personas demasiado apáticas y a veces yo diría hasta insensibles como seres humanos, ¿no? Y como humanidad necesitamos estar también conectados con nuestra emoción. Y para ello tenemos que estar primero bien con nosotros mismos,
propiciar hábitos que nos lleven al autocuidado. ¿Y qué es eso del autocuidado? También me preguntaban los chicos, ¿no? Que te cuides. ¿Y cómo te puedes empezar a cuidar? Come sano, duerme bien, haz ejercicio, trabaja, elige estar donde quieras estar, ten esparcimiento, ten convivencia, ¿sí? También fortalece tu espiritualidad. Y aquí quiero hacer la aclaración porque a veces se confunde qué es la espiritualidad y lo confundimos con que tenemos que practicar necesariamente una religión, y no es así. La espiritualidad es esa conexión con nosotros mismos, con nuestro ser, es con nuestro espíritu, ¿sí? Si nosotros practicamos una religión o no, es como una extensión de, ¿sí? Pero la espiritualidad es parte de nosotros, ¿sí? Entonces también hay que fortalecer esa parte, esa conexión con nuestro ser interno, con quién soy yo, ¿no? Hay un libro que me encanta de Jorge Bucay que dice, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Saber quiénes somos, qué queremos hacer. Pregúntate ahí donde estás, si lo que estás haciendo te gusta, si como eres te gusta, si estás a gusto como eres, si estás a gusto en el lugar que estás, lo que estás realizando, de qué personas te estás rodeando. Porque también, ¿no? Sí. Hablar de salud mental también tiene que ver con la salud social, Sí. es decir, con la interacción con nuestro medio. En la medida en que tengamos una salud física, psicológica y social, vamos a poder hablar de un bienestar integral en nosotros. Sí, así es. Sí, efectivamente, ahorita lo que usted decía de las emociones es muy cierto, ¿no? Y la psicología es relativamente una ciencia nueva, puede decirse. Sin embargo, hay términos y condiciones que ya se habían estudiado desde antes. Platón nos decía, ponía el ejemplo, un ejemplo muy práctico, muy preciso, que decía que las emociones y el pensamiento son como el jinete y el carruaje. Decía, el carruaje es el cuerpo, ¿no? Lo que se lleva, el jinete es el yo, la estructura psíquica de la toma de decisiones, las riendas son el pensamiento, pero los caballos son las emociones. Quiere decir entonces que si no manejas bien las emociones, un caballo brioso. Exactamente, o sea, te vas al despeñadero y no hay freno que sea válido. Entonces, qué valiosa es esta comparación que hacía Sócrates para explicar, creo que no encontré mejor manera de hacerlo, y eso nos permite entender mejor cómo funcionamos, el estar aquí, lo que usted decía ahorita, decidir dónde estoy, ¿no? Dijo así, decidir dónde estoy. ¿Dónde quiero estar? Exactamente, dónde quiero estar, se escucha tan fácil, pero muchas personas no saben dónde están realmente. Ahorita con los chicos nos decían, ¿qué es el mindfulness? Y nosotros, pues esa es la práctica de la conciencia a través de la aquí y la ahora, ¿no? Exactamente, atención plena. Y decía, pues yo nunca tengo atención plena, yo nunca estoy aquí, porque mi mente siempre está pensando en otra cosa, siempre estoy pensando allá, siempre estoy acá. Y dicen, y cuando estoy con mis amigos, cuando no estoy con mis amigos, hablo con ellos en redes, y cuando estoy con ellos, estoy haciendo otras cosas en redes. O sea, entonces estamos y no estamos. Hay una distracción muy grande, hay una falta de conciencia de las personas actualmente que todo pasa en modo piloto, ¿no? Ese modo piloto de decir, sí lo hice, pero pues ni me acuerdo que lo hice, o sea, lo hice nada más y ya pasó, ¿no? Entonces, esa es la parte de control de las emociones, dónde quiero estar, a dónde quiero ir, lo que decía ahorita precisamente de este cuento que yo no lo he leído, o sea, no lo he leído. Es un libro muy padre, ¿sí? Y cuando digo dónde quiero estar, me refiero a trabajo, relaciones de pareja, amistades, ¿no? Incluso en el lugar donde estás viviendo, ¿no? La ciudad. Hay mucha gente, o la carrera que estoy llevando, hay mucha gente que, por ejemplo, estudia una carrera o ejerce una carrera que no le gusta, ¿sí? Por algún motivo la estudió y la trabaja, pero no la disfruta, ¿no? Por ahí en una de las transmisiones que hice hace muchos años, creo que como 3, 4 años, hablaba del trabajo. Qué importante es que el trabajo sea algo que te guste, que lo disfrutes, ¿no? Hay personas que dicen, es que es tan feo el trabajo que me tienen que hasta pagar. Entonces la persona que no disfruta el trabajo dice eso, y la persona que disfruta dice, me gusta tanto mi trabajo y hasta me pagan, ¿no? ¿Por qué? Porque estás donde quieres estar. Qué importante es, ¿no? Que donde estés, lo estés disfrutando, porque si no, ¿qué te va a llevar
a que todo eso que tienes dentro, que tú eres capaz de dar, tus habilidades, tus destrezas, todo ese potencial que como ser humano tienes, si no estás a gusto, se va a quedar ahí guardadito, ¿no? Como una armadura enfrente y no va a poder salir. ¿Por qué? Porque estás a lo mejor enojado, frustrado, inconforme. Entonces, yo te invito a que reflexiones cómo estás viviendo, qué estás haciendo, qué tanto te quieres, ¿no? Es otra cuestión que platicaba con los muchachos y les decía, ¿qué tanto se quieren, no? Mucho, dice, nos queremos mucho, ¿qué tanto te cuidas, te alimentas bien? No, sí nos alimentamos muy bien, ¿no? Y luego los vi que se fueron a desayunar. Bueno, ya no voy a echar el comercial, pero es una sopa que viene en un vaso, ¿no? Y que se le echa agua caliente. Bueno, pues esa sopa, ¿no? Dice, y le digo, ¿qué pasó? No, dice, es que nada más por hoy, dice, pero ya sabemos que no debemos de comer eso. Entonces, ¿qué tanto te cuidas? ¿Sí? ¿Qué tanto te quieres? Empieza a quererte, porque en la medida que te quieras, vas a sentirte mejor y también te vas a relacionar de mejor manera, ¿sí? La vida, venimos a la vida a vivir y ser felices, ¿sí? No a sufrir, no a hacernos daño o a hacer daño, porque en la medida en que si nos hacemos daño, invariablemente vamos a sacar también daño hacia el exterior. Entonces, el tener hábitos saludables va desde eso, desde cuidarte, ¿sí? Eso es muy, muy importante, ¿no? Sí, así es cierto lo que mencionaba de la parte del trabajo y en general cualquier cosa, realizarse en algo que no te gusta siempre es como un estancamiento, ¿no? A esa autorrealización que tenemos, lo que decía Abraham Maslow, ¿no? En la jerarquía de la pirámide, decía cómo el ser humano tiene que buscar esa autorrealización. Y ojo, ahí se rompe lo que muchas veces se cree, o la creencia que tenemos que la felicidad es el dinero o el bien material, ¿no? Abraham Maslow decía que no es el dinero, no es el trabajo, no es lo que tengas materialmente, sino es la satisfacción del logro que tú generes con cada una de las cosas que puedas realizar. Por eso muchas personas hacen una actividad que parezca quizás sencilla, pero es la actividad que más les gusta, que más aman, ya tiene todo el sentido que puede tener, ¿no? O sea, y eso genera un bienestar en la persona. Esto lo escuché una vez de Salinas Pliego, que decía, una cosa es diferenciar, dice, tus logros, tus metas, y otra cosa es tener en cuenta tu satisfacción del logro. O sea, porque las metas son una cosa que a lo mejor las tienes que hacer para obtener una cosa y otra y otra y otra. Pero no lo estás disfrutando, exactamente, ¿no? Pero ¿qué haces más aparte de eso? O sea, porque tú puedes tener, y si quiero una casa y tengo que llevar un método para llegar a esa casa, tengo mi casa, para ahí en fuera, ¿qué más estoy haciendo por aquello que me gusta, que me apasiona, lo que decía la psicóloga ahorita? Aquello que nos enfoca verdaderamente a explotar lo mejor de nosotros, es decir, todas esas virtudes que tenemos. Cada ser humano viene cargado con virtudes y cada ser humano también tiene limitantes, ciertas limitantes que a veces no nos ayudan a desempeñarnos en una función, ¿no? Yo quizás quiero ser cantante y no sé cantar, quizás quiero ser dibujante y no sé dibujar, o sea, son cosas que a veces se pueden alcanzar con la perseverancia, pero que sin embargo tiene que tomarse en cuenta, es decir, en qué soy bueno, en qué no soy bueno y qué me da la satisfacción para desempeñarme como ser humano. Sí, y algo importante también que no quiero omitir es, como adultos vamos a sonreír más, ¿sí? En la actualidad, si ustedes hacen, y yo los invito a hacer este ejercicio cuando vayan en la calle, observen los rostros, ¿no? Aunque bueno, ahorita todavía hay el uso del cubreboca, aunque ya es como opcional en algunos lugares, observen los rostros. Simplemente al ver los ojos, muchas veces vemos caras tristes, vemos rostros enojados, ¿sí? O vemos como caras como ausentes, como si no estuvieran ahí, ¿sí? Es raro ver ese abrazo que yo les decía, ¿no? De la sonrisa, ese abrazo social que es la sonrisa. Vamos a sonreír más, vamos a ser más amable con las personas que nos vamos encontrando. A veces una sonrisa puede lograr muchas cosas, ¿no? No sé si es mi percepción, pero yo he sentido que es más cálida la gente adulta que los mismos jóvenes hoy en día. Yo me he encontrado que a veces el joven, como dice usted, pasa ausente totalmente, o sea, pasa y como que lo ves y de repente, ni se da cuenta que pasaste. Y a veces el adulto, me ha tocado a mí, las personas mayores, te buscan la mirada, así como que para saludar, como para decir hola, para decir buenos días. Entonces,
no sé si es por el cambio generacional, no sé si es por el entorno, por la cuestión tecnológica, pero sí hay como una mayor frialdad en esa parte. Tiene que ver, yo creo, mucho eso, ¿no? En una ocasión leía cómo el uso excesivo en cuanto a la comunicación digital va bloqueando o va restando como esa habilidad de comunicarnos así, en la presencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una habilidad que se va desarrollando. Sabemos que el proceso de socialización es algo que, bueno, inicia en la infancia y se va puliendo, se va puliendo. Sí. Es decir, si una persona habla en público y habla en público muchas veces, ¿qué va a pasar? Que se va a volver un experto comunicador. Sí. Sin embargo, ¿qué pasa? Que se ha limitado, ¿no? Me he encontrado con preguntas, por ejemplo, a veces que, pues nosotros que ya tenemos varias décadas de edad, que nos dicen, ¿y cómo se comunicaban antes? Pues íbamos a la casa del amigo, ¿no? Íbamos a la casa, y aunque viviera lejos, pues pedías permiso y ibas, ¿sí? O con tus vecinos ibas. Y ahorita, ¿qué pasa? Que en la misma casa, ¿no? A veces se están comunicando, es decir, se está perdiendo esa interacción directa y humana, ¿no? Cuando nos comunicamos hay un contacto físico y un contacto comunicacional, un vínculo comunicacional, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en la medida en que estoy escuchando, voy retroalimentando con mi lenguaje corporal lo que estoy diciendo. Entonces, qué importante es eso. Cuando es a través de un mensaje, pues no puedo ver. Cuando es una videollamada, bueno, porque me decían también los chicos, pero por videollamada, ¿no? Ok, puedo ver los gestos siempre y cuando no se vaya el internet. Pero bueno, pensemos que el internet está muy bien y no se va la señal. No lo puedo tocar físicamente. Si en un momento dado la persona, vamos a pensar, a poner un ejemplo que una persona está pasando por una situación complicada y está triste y quiere ser escuchado y hace una videollamada. No le puedo dar esa palmadita, que qué rica se siente cuando estamos tristes o estamos preocupados y nos dice, no te preocupes, hombre, ya va a pasar, ¿sí? Eso no lo podemos hacer, ¿sí? De manera digital, al menos hasta ahora, ¿verdad? O que nos digan los desarrolladores por ahí que, qué se puede hacer, porque hasta ahorita, pues no, ¿sí? Entonces los seres humanos necesitamos comunicarnos más, ¿no? Ustedes dirán, bueno, entonces fomentar la salud mental, relaciónate, pero relaciónate de una manera desde la presencia y también desde el contacto afectivo, es decir, si tú estás feliz, muéstralo, exprésalo, ¿no? A veces he escuchado también personas que dicen, o jóvenes que dicen, sí, estoy bien feliz, ¿no? Así como dices, está feliz, está enojado, está triste, a ver, no está mintiendo. Sí, ¿no? Entonces expresemos lo que estamos sintiendo, expresemos nuestras emociones, digamos, va a haber momentos, porque no siempre nos vamos a poder andar como en el limbo, ¿no? Y bien y felices. Hay momentos en que efectivamente, ¿sí?, se vulnera nuestro estado emocional por alguna situación. Vamos a estar más conscientes de nosotros mismos y decir, y es una buena práctica, todos los días, al término del día, pregúntate a ti mismo cómo pasaste ese día, cómo te sentiste, lo disfrutaste, te sentiste bien con lo que hiciste, con lo que dijiste, cómo estás, ¿sí? ¿Cuál es la emoción que más predominó en el día? Porque eso también es como un buen termómetro emocional, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la emoción que más predominó en el día? Y en una semana, ¿cuál es la emoción que más predominó? Porque allí te puedes dar cuenta, ¿sí?, cómo va como ese equilibrio, ¿no? Ese estado emocional, estadísticas. Entonces, hay personas que a veces al acudir a terapia dicen, pues vengo porque me he sentido mal, ¿no? Me he sentido como muy triste y la pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Sí? Porque eso me va a dar un referente, ¿sí? Si es una tristeza pasajera, que es normal por alguna situación, o es una depresión, ¿sí? Entonces, el sentirnos tristes es normal siempre y cuando no permanezca en el tiempo.
siempre y cuando haya una causa y sea proporcional a la tristeza que estás sintiendo, ¿sí? Porque si me pongo triste, muy triste ante algo muy pequeño, también estamos hablando de una vulnerabilidad, excesiva vulnerabilidad emocional, ¿sí? Es para decir que gestionamos bien nuestras emociones, tenemos que tener cierta autonomía emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que sea capaz que lo de afuera no me afecte a tal grado, ¿no? Que me paralice, me ponga mal. Sin embargo, que tampoco me vuelva indiferente a lo de afuera. Un equilibrio, una autonomía, que pueda yo ser autónoma para gestionar mis emociones. Porque hay personas como la señora que decía, es que me hizo enojar, ¿no? No, no te hizo enojar. La persona hizo algo y tú, en tu dificultad para gestionar tu emoción, reaccionaste con enojo. Sí. ¿Sí? No tuviste esa autonomía emocional de equilibrar esa parte, ¿sí? O de hacer una buena gestión de la emoción, porque a veces puede haber situaciones que efectivamente son para enojarnos y mucho. Sí. Sin embargo, hay que cuidar qué hacemos ante ese enojo muy grande, cómo lo manejamos asertivamente, nos quedamos callados, no lo aguantamos o explotamos. Sí. Lógicamente, la parte sana es gestionarlo adecuadamente, ¿sí? ¿Y cómo es gestionarlo adecuadamente? A lo mejor tenemos que poner un tiempo fuera, ¿no? Es decir, darnos un tiempecito, hablar con la persona, siempre recuerden, partiendo de cómo me siento, no reclamando cómo me siento enojada, frustrada, triste. ¿Por qué? Por tal situación. ¿Qué propongo? No, pues me siento enojada porque en la mañana me regañaste en público, ¿no? Y propongo que la próxima vez que me tengas que llamar la atención, lo hagas en privado. Porque si no pasa eso, quizás reaccione mal. Y creo que no es lo correcto. ¿Se fijan? ¿Qué diferencia? Es decir, ¿cómo me siento ante qué? ¿Qué propongo? ¿Y qué puede pasar si esto continúa? El hablar de cómo me siento, pues eso ayuda a que la barrera que se pueda poner de la otra parte ante el reclamo se retracte, ¿no? Entonces, preste atención la persona, ¿no? Entonces, son como algunos detalles que a veces se olvidan o no se llevan a cabo, ¿no? A la hora de gestionar las emociones. Sí, a veces precisamente caemos en el anclaje, ¿no? De anclarnos con las emociones, porque como usted dice, el enojo puede ser algo, es algo normal, de hecho, el enojo, pero ¿qué hacemos con ese enojo, no? Y muchas veces pasan horas y seguimos peleando con la misma situación que ya pasó y efectivamente, como mencionaban hace rato, nos echa a perder el día y como se dice, porque nosotros permitimos que nos echen a perder ese día, ¿no? Y no tenemos como esa autonomía o ese control de nuestras propias emociones, es decir, el soltar esas emociones negativas a través de la expresión, como decía usted, a través de saber manifestarla, de saber decirla, de saber nombrarla. Decía ahí unos tips que dimos para la ansiedad: nombra tu monstruo, es decir, ese monstruo que te está agobiando, que usted decía, la carga, ¿no? El problema no es que tengas una carga, el problema es cuánto tiempo tienes esa carga, ¿no? O sea, la metáfora del vaso medio lleno, medio vacío, dice, lo importante no es si está medio lleno o está medio vacío. Si tú tienes un vaso medio lleno o medio vacío y lo cargas, va a llegar un punto que te vas a cansar de ese vaso, ¿no? ¿Qué tanto vas a cargar tu problema, tu angustia, tu situación? Y bueno, ¿por qué? Porque eso es lo que va a generar un malestar a nivel mental, a nivel emocional, y va a propiciar que no funcionemos bien y rompe lo más importante, que es el equilibrio y el bienestar, que es la primicia de la salud mental. Bienestar y equilibrio del ser humano para actuar de manera funcional en cada una de sus áreas: social, de pareja, individual, espiritual, psicológica, todo tipo, el equilibrio y el bienestar, ¿no? Entonces creo que esa es la parte importante de este mensaje que se está brindando el día de hoy con la salud mental, con la 7ª semana de la salud mental, entornos mentalmente saludables. Un buen título que, bueno, aquí ya de la psicóloga Marisela, que yo creo que queda muy bien por todos los cambios que estamos viviendo, que estamos manifestando. Lo vemos en nuestras casas, lo vemos afuera de nuestras casas, lo vemos en nuestra ciudad. El ambiente muchas veces es caótico, es pesado, es difícil lidiar con las primeras planas que siempre son malas, que siempre son negativas. El exceso de información que nos rodea también genera un malestar mental, genera un cansancio, una fatiga emocional que muchas veces nos lleva al estancamiento
social, es decir, que como sociedad nos estanquemos y estamos dando vueltas solamente en círculos, ¿no? Veo por aquí que ya hay unos saludos por ahí. Sí, si checamos ¿Sí? los saludos, porque veo que están ahí dándole like Ahí vemos a un la saludo transmisión. de Alexis, un saludo de Alexis, por ahí vemos. Alexis, estamos viendo. Nos manda un saludote por ahí. Y igual de Josué Chepe. Ah, Chepe, qué bueno que andas por ahí. Tiene mucho tiempo que no te veo desde la presencia. A ver cuándo nos visitas. De hecho, Chepe dice, un gran abrazo a ambos, espero pronto coincidir de nuevo. Será un placer. Ok, veamos también por ahí a Sonia Álvarez, mi prima, mucho gusto, muy contento de que estés siguiendo la transmisión. Y bueno, pues te mando un saludo también. ¿Para qué? Ya no hay más comentarios. No. ¿Mandaron? Bueno, pues amigos, también hacer la invitación. Nosotros iniciamos ayer la 7ª semana de promoción de la salud mental 2022. El día de ayer y hoy realizamos la exposición en el Museo Casa Verde. Algunas personas que ya nos visitaron y los que no se lo perdieron, la verdad, unos trabajos excelentes de las pinturas que se hicieron, es profeso para esto. Y Facundo, quiero hacer un reconocimiento a Facundo, porque ya lo van a conocer el viernes, que vamos a tener la transmisión en vivo también. Y pues invitarlos a todo lo que vamos a estar haciendo durante esta semana, de aquí al próximo domingo, porque el domingo vamos a presentar toda la reseña fotográfica de todo lo que se ha realizado. Pueden ustedes participar independientemente de dónde vivan, porque tenemos también mañana una transmisión en vivo a las 8 de la noche, muy interesante, con el doctor Eduardo Bersunza Pinto, desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Nos va a acompañar con tips para el bienestar. Es una excelente persona y que, bueno, con toda una trayectoria también en esto del campo de la psicología y la psicoterapia. Mañana 8 de la noche, igual aquí por la página de Facebook. El miércoles vamos a salir a repartir información en las calles de la ciudad de Tuxtepec sobre el cuidado de la salud mental. El día jueves vamos a presentar un material digital en la página de Facebook. Y el día viernes tenemos una transmisión en vivo, no se la pierdan, por favor. Es una transmisión en vivo para hacer una tómbola de la salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber muchos regalitos que el Centro Benimar va a dar con motivo de la Semana de Salud Mental. Va a haber por ahí muchas cosas para que ustedes se relajen, ¿verdad? Muchas sorpresas, libros, por ahí también alguien me pedía que se obsequiara por ahí una terapia, bueno, en fin, muchos regalitos. El requisito es que ustedes le den like y comenten todas las transmisiones que estamos haciendo esta semana relacionadas con la salud mental, todas las publicaciones, que le den like, porque quien salga, vamos a ir haciendo unas preguntas muy sencillitas, ¿no? Y el que conteste primero, pues vamos a darle el premio, ¿sale? Entonces van a ser varios regalitos que vamos a entregar. Va a ser el día viernes, 7:30 de la noche. Por esta página vamos a estar en la transmisión en vivo de la tómbola de la salud mental. Y pues también platicando todos los avances, ¿no? de la semana. Y el sábado, platícanos qué va a haber el sábado. Pues el sábado vamos a tener el masivo en la Escuela Francisco y Madero, donde estaremos entregando los premios de la tómbola, ¿verdad? Vamos a entregar los premios de la tómbola, pero antes... Bueno, vamos a tener una actividad ahí, una actividad de yoga de la risa que vamos a tener con nuestros invitados. Esperamos reunir mucha gente, es abierto al público en general. La verdad es que va a ser una actividad muy padre, muy divertida, donde se van a divertir, se van a relajar y vamos a aprender más acerca de este tema tan importante de la salud mental en la Escuela Francisco y Madero, el día sábado a las 10 de la mañana. Ajá. La recomendación es que lleguen un poquito antes de las 10, porque la idea es empezar a las 10 de la mañana. Deben de llevar ropa muy cómoda, como si fueran a hacer ejercicio, pants, short, bermuda,
calzado deportivo y llevar un tapete o una toalla grande, si no tienen tapete para ejercicio, una toalla grande, porque vamos a cerrar con una relajación grupal y también una botella de agua porque les va a dar mucha sed. La yoga de la risa es una técnica que tiene grandes beneficios tanto a nivel físico como a nivel emocional y van a ustedes a conocer cómo hacer esta técnica en su casa, cómo ustedes con algo muy sencillo pueden ayudar a una mejor convivencia dentro de la familia, a divertirse, a convivir. Muchas veces las familias dicen, es que no hay dinero para salir a divertirnos. No necesitas gastar a veces un peso, ¿sí? Para divertirte, para convivir dentro de esta familia. Por eso también quiero subrayar, todas estas actividades de la Semana de Salud Mental son gratuitas. Hemos contado con personas altruistas que nos han apoyado. Queremos agradecer mucho a los patrocinadores, al Tianguis del Juguete que amablemente nos apoyó en esta causa, también a Restaurant Bla Bla que también nos apoyó y se unió a esta causa, y a Lash Pestañas que también nos apoyó, y bueno, por ahí otra persona que quiere conservar el anonimato que también nos apoyó muchísimo, y que bueno, toda nuestra gratitud para ellos y también todas nuestras bendiciones, ¿verdad? Que Dios se los multiplique triplicado, porque la verdad todos de alguna manera es importante que nos involucremos en estas cuestiones, en estas actividades. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad necesita un cambio. La pandemia vino a paralizarnos y necesitamos retomar muchas cosas, ¿sí? Pero para eso necesitamos estar bien desde nuestra persona. Sí, así es. Y bueno, pues aquí hay más saludos. Aquí vemos un saludo de Jorge Luis Morales Rodríguez. ¡Ay, mi compadrito! Mucho desde gusto. Puebla nos manda saludos y gracias por compartir. Está muy interesante. ¿Sí? De igual manera a Rivera López, una amiga Itzel. ¿Qué tal? Me agrada que estés siguiendo la transmisión. Y por aquí Marichu Aguilar. Ay, mi hermanita, mucho gusto. Saludos desde Puebla. Saludos hasta Puebla. Dice, hay que trabajar nuestras emociones para tener buena salud mental. Así es, ¿no? Qué importante es que no dejemos en el olvido. Muchas veces es más fácil para las personas ir al médico, ¿verdad? Que ir al psicólogo o ir al terapeuta. Y es tan necesario ir al médico como ir al terapeuta. Dejemos a un lado los mitos, ¿no? Que el psicólogo es para personas que están locas. Ya el término loco no existe en la bibliografía del ámbito de la salud mental. No existe ese término, ¿sí? Entonces, atendamos nuestra salud mental para propiciar entornos mentalmente saludables. Así es. Y bueno, amigos, creo que pues ha sido un gusto para nosotros el estar en esta transmisión compartiendo con ustedes, aún a pesar de la distancia, podernos comunicar y llevar este mensaje a todos los lugares donde le den clic a nuestra página, para abrir nuestra página. También los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. En Instagram tenemos 2 cuentas de Instagram. En YouTube también hay 2 cuentas en Instagram, en Twitter y en TikTok también estamos. Y bueno, invitarlos a que en algún momento también nos quieran visitar. Estamos en Avenida Libertad 452, tercero y segundo piso, de lunes a viernes en horarios de 9 a 2 y de 4 a 8 de la noche. De mi parte, pues ha sido un placer poder compartir contigo, Daniel, y compartir con nuestro público que amablemente nos regala estos minutos de atención en este tipo de transmisiones. Sí, así es. Le agradecemos a todos los que hicieron la transmisión y los que han asistido a nuestra exposición y nuestras actividades. Les agradecemos enormemente, ya que pues sin ellos pues no tendría sentido ninguna actividad. Así que su participación genera el cambio en la sociedad, un cambio que verdaderamente necesitamos para estar mejor con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Aquí mandamos unos últimos saludos por ahí. Karen dice, muy interesante el tema. Saludos Karen. Mario dice, saludos desde la Ciudad de México, un gusto poder verlos, dice. Nos manda 2 corazoncitos, igual corazoncito, hermano, hasta donde te encuentres. Así que bueno, pues ha sido esto todo de mi parte. Igual me despido. Bueno, pues recuerden
es muy importante cuidar la salud mental para ser y crecer, para trascender. Hasta la próxima.